aparecen síntomas como el sofoco o los calores, la irritabilidad, el cambio de carácter, disminución de tu energía, falta de ánimo. Todos estos síntomas están hablando que estás transitando a la menopausia o que ya estás viviendo la menopausia. Muchas mujeres se aterran por llegar a esta etapa de la vida que todas la vamos a pasar. Ahora, ¿cómo no padecemos? Hay mujeres que esta etapa la viven mucho antes, la viven precozmente, alrededor de los 35-36 años. Podés llegar a la etapa de la transición a la menopausia sin síntomas, haciendo una terapia hormonal que va reemplazando lo que tus ovarios en ese momento no producen. Es el tratamiento en esta etapa donde se presentarían muchos síntomas. Empieces a cambiar toda esta sintomatología que habitualmente padecen las mujeres cuando no hacen los tratamientos. Sos especialista en longevidad. ¿Qué es la longevidad? ¿A qué tratamiento se puede hacer para llegar mucho más activo, con más energía y como todos queremos, obviamente? La longevidad es justamente esto, vivir más tiempo, ser longevo. Lograr una longevidad implica básicamente una decisión personal. ¿Cómo quieren llegar a sus 60 o 70 años? Y la mayoría no lo tiene pensado. Vive en el hoy, vive en el ahora. Y a veces este vivir el hoy y vivir el ahora hace que tenga hábitos que no sean saludables. Si vos hoy piensas, ¿qué es lo que comemos? ¿Cómo comemos? Te darás cuenta que ya no estamos ingiriendo todos los nutrientes que deberíamos comer. Entonces, la suplementación generalmente la vas a necesitar, que te va a ayudar que en el tiempo logres llegar a una longevidad saludable. Todos estos tratamientos de sueroterapias están indicados por un profesional médico. Una serie de análisis para saber en qué condiciones estás y en base a eso y en base a tus necesidades, uno prepara un protocolo de suero que es artesanal. En mi opinión, la sueroterapia indicada correctamente es un arte de preparar el cóctel acorde a las necesidades que cada paciente tiene. Hoy me acompaña un médico ginecólogo, especialista en menopausia, porque yo lo decía mal, chicos, pero es menopausia y longevidad. Él es el doctor Hugo Satt. Muchas gracias, doctor, por estar en este espacio Productora Mendoza y en Fuerza Silenciosa. Gracias a ustedes y buen día. Doc, una pregunta que me parece que a todas las mujeres en algún momento de la vida lo pensamos y le tenemos miedo. La menopausia. ¿Qué sí y qué no de la menopausia? La menopausia, como sí, es una etapa de la vida que la vas a tener que vivir. Uh-huh. La menopausia por no es que tenés que padecerla. Y creo que esto es muy importante. No tenés que padecerla. Porque sí veo en amigas más grandes, tal vez yo estoy acercándome a los 40, y veo que muchas mujeres se aterran por llegar a esta etapa de la vida que todas la vamos a pasar. Ahora, ¿cómo no padecemos? Recién dijiste algo que es muy interesante. Se aterran en llegar a esta etapa. Lo que pasa es que la menopausia ha tenido muy mala prensa y quizás actualmente tiene también mala prensa. Uh-huh. Prepararte para llegar a la menopausia es simplemente entender que esto es una etapa de la vida que la tenés que vivir, pero que la tenés que vivir en plenitud. Por lo tanto, tu preparación, como cualquiera de nosotros, a través de la actividad física, la alimentación, pero básicamente seguir pretendiendo estar fantástica, aunque estés en la transición o en la plena menopausia. ¿Y cómo podemos llegar a estar espléndidas o fantásticas? Bueno, más allá de toda tu preparación previa, no por la menopausia, sino por tu calidad de vida, entender que cuando empieces con los síntomas, tenés que consultar con un especialista y que te haga los estudios correspondientes y te sugiera los protocolos hormonales, si es que no hay alguna contraindicación, para que puedas usar y de esa manera, entre otros protocolos que vos podés también recibir, empieces a cambiar toda esta sintomatología que habitualmente
padecen las mujeres cuando no hacen los tratamientos. Me parece muy importante que destaques cuáles son los síntomas, porque también se habla, y te lo quiero preguntar, me parece muy importante, la menopausia precoz, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que yo puedo estar, o sea, ponerme en un modo alerta, decir, tengo esto, me pasa esto, entonces tengo que acudir a preguntar esto a mi ginecólogo? Primero que nada tenemos que definir qué es la menopausia. Bien, perfecto. Hablamos que una mujer entra a la menopausia después de un año de su último periodo menstrual. Bien. Cumpliste un año sin menstruar, es retrospectivo y decís, mi menopausia empecé, por ejemplo, el 18 de abril del año pasado. Ahora, hay mujeres que esta etapa la viven mucho antes, la viven precozmente, alrededor de los 35, 36 años, que no es normal. Esta menopausia precoz, como decías recién, puede verse ya sea a distintos tipos de alteraciones genéticas y demás, pero también hay muchas mujeres que lamentablemente por enfermedades oncológicas han tenido que ser operadas y ingresan en esta etapa de la menopausia precoz, que evidentemente presentan síntomas que son mucho más floridos que cuando vos llegás a tu menopausia naturalmente y transitas una etapa donde aparecen irregularidades menstruales, aparecen síntomas como el sofoco o los calores, la irritabilidad, el cambio de carácter, que muchas veces la mujer no se da cuenta, pero el entorno se lo hace saber, disminución de tu deseo sexual, disminución de tu energía, falta de ánimo. Todos estos síntomas están hablando que estás transitando a la menopausia o que ya estás viviendo la menopausia. Me parece, y esto lo quiero tomar como una pregunta muy personal porque tengo esta duda y me parece que es hasta un mito. ¿Qué pasa con las mujeres que de muy chica recurrimos a los métodos anticonceptivos, por ejemplo, por vía oral? ¿Tiene que ver esto de la menopausia precoz, de haber tomado anticonceptivos o de haber tomado algún recaudo para algún método en una menopausia adelantada, digamos? No. Ujú. Es más, tomando anticonceptivos, muchas veces, si no haces los cortes y demás, podés llegar a la etapa de la transición a la menopausia sin síntomas, porque estás con los anticonceptivos haciendo una terapia hormonal que va reemplazando lo que tus ovarios en ese momento no producen. Entonces el anticonceptivo muchas veces es el tratamiento en esta etapa donde se presentarían muchos síntomas. Ay, me encantó. Entonces, derribamos mi mito. Derribamos lo que yo pensaba. Sí. Doc, hablamos también que sos especialista en longevidad. Corregime si lo estoy diciendo mal. ¿Qué, qué es la longevidad? ¿Qué tratamiento se puede hacer para llegar mucho más activo, con más energía y como todos queremos, obviamente? Vos sabés que hoy las expectativas de vida han aumentado. Sí. Hoy estamos alrededor de los 80, 85 años. La longevidad es justamente esto, vivir más tiempo, ser longevo. Pero una cosa es vivir hasta los 80 años y otra cosa es vivir sano hasta los 80 Eso. años. Y esto es a lo que apuntamos cuando hablamos de longevidad saludable. Que llegues a tus 80, 90 o 100 años, pero sano, o por lo menos lo más íntegro posible. Porque cuando hablabas de longevidad a mí se me venía a la cabeza como voy a vivir más años, pero es muy importante lo que resaltás es la calidad de vida de llegar a tal cantidad de años, 80, 85, lo que sea. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, obviamente que para esto no existen tratamientos únicos ni el tratamiento. Ujú. Lograr una longevidad implica básicamente una decisión personal. Quiero ser un viejo sano. Quiero llegar a mis 70 u 80 años Claro. sano, íntegro, que me pueda mover, que pueda pensar, que pueda caminar,
que me pueda asistir yo mismo y no la necesidad de asistencia de la gente que me rodea. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque yo siempre le pregunto a muchas pacientes que tienen 30, 40 años si se imaginan cómo quieren llegar a sus 60 o 70 años. Y la mayoría, no lo tiene pensado. Vive en el hoy, vive en el ahora. Y a veces este vivir el hoy y vivir el ahora hace que tenga hábitos que no sean saludables. En la alimentación, en el sedentarismo, en las bebidas, en el cigarrillo, en el sueño, etcétera, etcétera. Si yo de joven no adquiero hábitos saludables, es muy raro que llegue a los 60 años en óptimas condiciones. Entonces, lograr una longevidad es un aprender que desde joven me tengo que cuidar. Nosotros no tenemos que olvidarnos que mi salud, mi cuerpo es una máquina que es perfecta y nosotros mismos nos encargamos de deteriorarla. Totalmente, sí. Entonces, vos imaginate un auto de alta gama, carísimo, eso somos nosotros. Pero con el tiempo no lo lavás, no le haces los servicios que tenés que hacerle, no le cambiás, no le pones la mejor nafta, no le pones los mejores lubricantes. Esa máquina, por más que sea la de alta gama, se va a deteriorar. Lo mismo pasa con nuestra salud. Por eso te digo que lograr una longevidad significa un cuidado durante toda la vida. Doc, y el tratamiento es complementario, como dijiste. Lo llamo complementario porque nombraste un montón de cosas importantes como el buen ejercicio, la buena alimentación, el estrés, o sea, cuidar todas estas cosas sumado a un tratamiento Obviamente, sería como el combo perfecto. obviamente, y esto yo veo en el consultorio que cada vez más gente joven va tomando conciencia de la importancia de hacerse un chequeo, saber cómo está a los 35 o 40 años. Y de esa manera, más allá de todos estos consejos que muy bien acabas de decir de movimiento y demás, empieza la sugerencia de ciertos nutrientes, ciertos minerales o vitaminas, o sea, suplementación. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, si vos hoy piensas, ¿qué es lo que comemos? ¿Cómo comemos? Y te darás cuenta que ya no estamos ingiriendo todos los nutrientes que deberíamos comer. Entonces, la suplementación generalmente la vas a necesitar. Y en el tiempo, a medida que vos te vas suplementando, podemos empezar a hacer protocolos de sueros en forma periódica, protocolos de vacunas que se llaman vacunas anti-AIDS, protocolos con peptonas, que son unas sustancias muy interesantes que en la parte de la medicina biológica, que te va a ayudar que en el tiempo logres llegar a una longevidad saludable. Yo estoy llegando, bueno, lo dije varias veces, no lo voy a decir más, pero estoy llegando a los 40. ¿Cuándo es el momento justo, o yo ya estoy tarde, o estoy a tiempo, de comenzar con este tratamiento de sueroterapia? Siempre estás a tiempo. Bien. Los tratamientos de sueroterapia en realidad son tratamientos con protocolos específicos. Lo puede usar una gran cantidad de gente, deportistas, pacientes oncológicos, empresarios estresados, profesionales con mucho trabajo, gente que tiene su energía muy baja y gente que se siente fantástica pero quiere suplementarse, por ejemplo, con megadosis de vitamina C, por ejemplo, con el NAT, que es hoy un nutriente que está muy de boga y porque da energía y recuperación a nivel mitocondrial. Entonces, no existe una edad. A tus 40 años lo puedes hacer, te vas a sentir fantástica, te vas a suplementar
y lo puedes tomar como norma, decir, bueno, una vez cada mes, cada 45 días, voy, me hago un suero, me nutro, me hidrato, me paso vitamina C, mejoro mi piel, Ujú. mejoro mi inmunidad, me hago un detox y a los 45 días los volvés a repetir o a los 2 meses los volvés a repetir. No hay una edad para iniciarse. Esto me pareció muy importante lo que dijiste del tiempo. ¿Qué tiempo es? Yo hoy voy y me coloco sueroterapia. ¿En cuántos días puedo volver? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Quiero dejar claro una cosa. Para todos estos tratamientos de sueroterapias Sí, están indicados por un profesional médico. eso era lo que iba, porque Esto es muy estamos importante dando tenerlo, información, claro, esto es digamos, muy correcta. importante tenerlo en cuenta. Ujú. A través de una entrevista donde haces una historia clínica detallada, conociendo todas las patologías que puede tener esa persona, en este caso vos, una serie de análisis para saber en qué condiciones estás, y en base a eso y en base a tus necesidades, uno prepara un protocolo de suero que es artesanal. Ujú. No es ¿Cómo que yo sería? compro el frasquito, estoy cansada. Ah, mira, tengo el frasquito para el cansancio. Me duele la rodilla. Ah, tengo el frasquito para el dolor de rodilla. No, en mi opinión, la sueroterapia indicada correctamente es es un arte, es preparar el cóctel acorde a las necesidades que cada paciente Paciente tiene. tiene. Doc, vamos a volver a esto porque me interesa un montón, pero fuera de cámara me contaron que fuiste el primer médico, mirá cómo te estoy llevando para todos los puntos, el primer médico que asistió a un parto en el agua. Sí. Ah, esa historia te la quería preguntar porque me resuena. Bueno, mis primeros pasos en la profesión en San Rafael fue básicamente la obstetricia. Bien. Siempre me gustó estar un paso adelante en la asistencia a mis pacientes. Y bueno, implementé, pero no fue una idea mía, esto en el mundo ya se hacía Ujú. y se hizo siempre, y calculo que se seguirá haciendo, los partos en agua. ¿En qué consiste? Una tina grande donde vos te puedas introducir con un agua a la temperatura corporal y pasas todo tu trabajo de parto, toda tu dilatación del cuello uterino inmersa en el agua. Y cuando Maravilloso. llegó el momento del nacimiento, los bebés nacen debajo del agua. Como están dentro del vientre de su mamá. Exactamente, como nacen los delfines, Sí. algo similar. Y el niño nace debajo del agua, se mueve debajo del agua porque está conectado todavía con su cordón umbilical. Y la misma madre se encargaba de tomarlo en sus manos, sacarlo del agua y se lo ponía en el pecho. Me parece maravilloso porque Me en emociona a realidad veces sí, cuando... sí, 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 y a mí también, pero ¿sabes qué me parece más extraordinario de todo lo que estás contando? Que hoy estamos hablando mucho de esto, pero hace 40 años atrás no se hablaba de esto. No, O sea, era como impensado llegar a decir voy a parir en el agua, sin medicamentos, sin anestesia, sin nada, imagino. mm, O sea, como... la anestesia prácticamente no se usaba. Ujú. Em, lo que sucede es que digamos, en esa época ya hablábamos, fíjate vos, de lo que hoy se hace mucho hincapié y del parto humanizado. Me parece Yo recuerdo hace importantísimo. 30 años atrás haber hecho las primeras jornadas de parto humanizado en San Rafael, donde invité gente de Buenos Aires, uno de ellos, un doctor de apellido Katz, Ujú. que era quien hacía partos en agua en Buenos Aires. Mira, ¿sabes por qué te preguntaba esto del parto? Primero porque me encanta, tengo un hijo
Y la verdad que hablar de maternidad, hablar de parto, hablar de mujer, hablar de humanizar, todo esto a mí verdaderamente me gusta mucho. Pero también te lo pregunté para que la gente entienda la larga trayectoria que tenés. Y acá volvemos a, ¿no? A lo anterior. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo pensaste? ¿Y cómo llevaste a cabo, digamos, todo esto que venís haciendo de la maternidad? Primero porque sos obstetra. Después hablamos de, bueno, menopausia, todo. Pero después llegamos a la longevidad. ¿Cómo se te ocurre decir, bueno, voy a incursionar en esto? En realidad siempre fui muy cuidadoso de la salud de mis pacientes Ujú. y obviamente de mi salud. Eh, yo creo que esto del cuidarte, del querer llegar sano, del que poder seguir ejerciendo tu profesión, estar bien más allá después de tu jubilación y demás, fue lo que me impulsó a seguir, una vez que dejé la obstetricia, a trabajando en cómo poder seguir ayudando a todas mis pacientes en la menopausia, pero además que logren tener una longevidad saludable y puedan llegar a sus 90 años sanas. O sea que fue un paso paulatino y pensado para seguir cuidando la salud de todas mis pacientes. ¿Podrás contarnos una experiencia, un ejemplo, un paciente que te haya dicho, que haya llegado al consultorio con síntomas de agotamiento, de cansancio, de estrés, y le hayas propuesto ese tratamiento, lo haya hecho y después haya vuelto y te haya dicho, Doc, la verdad que me siento mucho mejor? Bueno, en general, Ujú. la mayoría de los pacientes, por no decirte el 100% de los pacientes que hacen sueroterapia, notan un cambio muy importante porque está indicada la necesidad de cada paciente. Ujú. Pero hay algunos pacientes muy específicos, como una paciente que tenía una fibromialgia, Bien. que recorrió muchos lugares para poder ser tratadas. Y bueno, cuando cae al consultorio, después de hacerle todos los estudios y demás, le propuse un cóctel con ciertos y determinados componentes indicados eh, para intentar mejorar su sintomatología. Y a las 24 o 48 horas manda, es emocionante porque te cuenta Sí, que no hacía tiempo que no se se sentía. daba cuenta que no había movido su cuello nunca y que lo estaba moviendo y que se podía mover, que los dolores se le fueron, que su garganta la podía modular, que podía hablar y, y bueno, son una experiencia realmente muy interesante de cómo a través de un suero una mujer logra lo que quizás muchos medicamentos de la industria no lo habían logrado. Qué hermoso lo que contás. Pero dijiste una palabra que tal vez yo la escuché y me pregunté y capaz que la audiencia también. Este cóctel, dijiste, realizamos un cóctel, anteriormente habías dicho que era una medicina eh, artesanal. Me gustaría que cuentes en qué consiste ese cóctel, en qué consiste la medicina artesanal, si vos sacás del mismo cuerpo, de la misma sangre nuestra y después haces No, un... no, no, Bien, no. eso quiero que expliques porque me parece muy importante Por para la audiencia. ejemplo, vos mañana me decís, mira, Hugo, estoy cansada, me levanto cansada, Ujú, estoy todo el día cansada, duermo mal, ujú. siento que mi piel no está bien, se me cae el cabello. Entonces todo eso implica todo un estudio de sangre para saber qué es lo que quizás te esté pasando. Y de repente en el estudio notás que tenés la vitamina D muy baja, la vitamina B baja, zinc, selenio, que están bajos, pero además algunos otros estudios más específicos, como puede ser ferritina, homocisteína, interleuquinas, que me están indicando que además podés estar transitando un proceso inflamatorio, que estos en la analítica habitual no se piden.
porque te piden tiroides, colesterol. Sí. Con todo esto, uno puede ubicarse a través en el diagnóstico y proponerte, por ejemplo, si tenés vitamina B baja en ese cóctel, en ese suero, colocamos un complejo B. Si tenés vitamina C baja, que habitualmente todos los tenemos porque es una vitamina que nosotros no la generamos, colocas vitamina C, pero de repente estás con tu energía muy baja y estás inflamada, se te puede proponer un detox hepático para mejorar la función hepática y de esa manera poder después hacer otro tipo de tratamientos. O si de repente tu parte cognitiva es lo que necesitas mejorar, tenés protocolos con azul de metileno para mejorar todo esto. Entonces, acorde a lo que cada paciente necesita, vos vas preparando ese suero. Obviamente que no podés poner 20 nutrientes porque todo tiene una indicación precisa, pero podés armar con 3, 2 nutrientes, vitaminas o minerales para suplementar lo que vos necesitas. ¿Qué pasa con los pacientes? Porque tengo entendido que esto también se le puede colocar a los pacientes oncológicos. ¿Es muy Sí. bueno para los pacientes oncológicos? Bueno, acá quiero dejar claro 2 cosas. Primero, que existe un protocolo que se llama protocolo Riodram, que tiene muchos años y que es de megadosis de vitamina C para pacientes oncológicos. Esto es lo primero que quiero dejar claro, que es algo que está científicamente probado y se puede leer en la bibliografía médica. Y segundo, que no existe ningún protocolo que suplante la terapia oncológica indicada por el oncólogo. Bien. Esto es un coadyuvante a mejorar la calidad de vida del paciente, a ayudarle a la medicación oncológica, a que quizás después de cada quimio se recupere más rápido, pero de ninguna manera reemplaza el tratamiento oncológico indicado por el oncólogo. Doc, lo que has contado en toda la entrevista me parece interesantísimo. Desde ya voy a ir a hacer una consulta. Encantado, te esperamos. Me encanta esto que contás de, no es la edad, no es llegar a la edad, sino es llegar con calidad a la edad. ¿Cómo se quiere llegar a esa edad? Muchas gracias, Doc. Y No, lo que gracias quiero que sí le digas a la audiencia, ¿dónde te pueden encontrar? Porque Bien. esto es muy importante, todos van a querer consultarte. Acá en Mendoza, en Uroclínica, estoy empezando ya, estamos armando todo el consultorio para trabajar acá en Mendoza, y en San Rafael, en el Instituto Climos, que está en la calle Godoy Cruz y Perú en San Rafael. Me encantó. Muchas gracias, Doc, por estar en Y Fuerza nos Silenciosa. pueden seguir por las redes, Sí, por las sociales, redes a sociales. través de Climos. Bien, perfecto. Ya tienen toda la información, lo sigan al Doc. Muy prontito vamos a tener una clínica acá en Mendoza, así que eso nos pone muy, muy contentos. Gracias, Doc. No, por estar gracias a acá. vos, muy amable. Y a ustedes muchas gracias por vernos un nuevo episodio. Nos reencontramos en un próximo episodio de Fuerza Silenciosa. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. @EugeniaBisoto, @nati.mamani y @productora Mendoza. Adiós.